Mi prima se volvió empresaria y ahora trata a todos como empleados, incluso en las cenas familiares. Mi prima, Sofía, siempre fue la estrella de la familia. Desde pequeños, ella destacaba en todo, y no perdía oportunidad para recordárnoslo. Era la que sacaba las mejores calificaciones, la que tenía los amigos más populares y la que siempre conseguía lo que quería. Lo que en un principio nos parecía admirable, con el tiempo se fue tornando incómodo. Y todo empeoró cuando abrió su propia empresa y comenzó a tener éxito. En un principio, el ver cómo crecía su negocio era motivo de orgullo para la familia. Pero lo que parecía una historia de éxito rápidamente se convirtió en una pesadilla. Sofía empezó a tratar a todos como si fuéramos empleados suyos, y no solo en las reuniones formales, sino también en las cenas familiares. Ya no basta con que seamos familia. Ahora tiene que convertirlo todo en un campo de trabajo, con horarios, directrices y objetivos a cumplir. A veces pienso que la Sofía que conocíamos ha desaparecido por completo. El primer indicio de que Sofía se estaba distanciando de la familia ocurrió cuando regresó de su máster en el extranjero. Empezó a hablar constantemente sobre cómo todo le iba increíblemente bien, cómo había abierto su propia agencia de marketing digital y, a los pocos meses, se había convertido en la consultora preferida por empresas internacionales. Al principio, todos pensábamos que su historia era inspiradora. Ella parecía tener una fórmula mágica para lograr todo lo que se proponía, algo que nos motivaba, pero con el tiempo la admiración se transformó en una sensación de incomodidad. Sofía comenzó a mencionarlo todo, contratos millonarios, clientes de alto perfil, negocios que habíamos soñado pero que nunca habíamos podido alcanzar. Todo lo que decía era un recordatorio constante de lo lejos que había llegado, y cómo, según ella, el resto de la familia no estaba a su nivel. Una tarde, durante una reunión, Sofía no solo nos contó sus logros, sino que lo hizo con un aire tan arrogante que la conversación pronto dejó de ser una simple anécdota y se convirtió en una clase magistral de superioridad. No entiendo cómo algunos de ustedes no logran ver lo fácil que es alcanzar el éxito, dijo, sin ningún tipo de filtro. La clave está en la ambición. Si no tienes ambición, ni siquiera vale la pena intentarlo. Esa frase me dolió más de lo que imaginé. No solo sentía que nos estaba señalando, sino que parecía dejarnos en claro que todos los que no compartíamos su forma de pensar, no merecíamos estar en su nivel. La verdadera gota que colmó el vaso ocurrió en la cena de Acción de Gracias, uno de esos momentos que esperábamos con ansias cada año. Sofía, como de costumbre, llegó acompañada de su asistente, una joven que parecía estar permanentemente pegada a su teléfono. Nadie entendía cómo Sofía podía tenerla tan presente, incluso en reuniones familiares, pero ella lo veía como una forma de optimizar su tiempo. Mientras todos estábamos compartiendo, Sofía comenzó a dar instrucciones sobre la comida, la decoración y hasta el comportamiento de los niños. ¿Por qué no contratamos a un chef profesional para la cena?, sugirió en voz alta. Esto es una total falta de organización. Si quisiéramos una cena en casa, podría ser mucho más eficiente. La gota que derramó el vaso fue cuando Sofía criticó abiertamente la decoración de la mesa, que mi madre, como siempre, había organizado con mucho amor. Esta mesa se ve como si alguien la hubiera hecho sin pensar. ¿Qué les cuesta contratar a un diseñador? Es ridículo. La vergüenza en los ojos de mi madre fue insoportable. Intenté intervenir, explicándole que no siempre se necesitaba una perfección profesional para disfrutar de lo que hacíamos, pero Sofía simplemente me miró con una sonrisa arrogante. Claro, la perfección es para los que realmente se esfuerzan. Tú sabes, los que no están cómodos con lo que tienen, respondió, como si me estuviera regañando. No pude soportarlo más y le respondí, diciéndole que si quería una cena perfecta, podía contratar a quien quisiera, pero que eso no significaba que todos debiéramos ajustarnos a sus reglas. La conversación terminó en silencio, con el peso de la tensión flotando en el aire. Esa noche, la cena no fue como siempre. Nadie volvió a hablar del tema, pero la atmósfera se sentía densa, como si cada uno estuviera esperando el siguiente comentario insensible de Sofía. Nos separábamos poco a poco, y aunque ella no parecía darse cuenta, todos comenzábamos a alejarnos de ella. Al poco tiempo, Sofía comenzó a enviar correos electrónicos a la familia con instrucciones detalladas sobre las próximas reuniones. En ellos,
no solo se incluía el horario de llegada y las expectativas para cada evento, sino también una serie de objetivos y metas familiares. En su mente, los momentos familiares debían estar organizados de manera eficiente, con un propósito que contribuyera al éxito colectivo. Por ejemplo, en un correo para la fiesta de Navidad, nos recordó a todos la importancia de mantener la unidad familiar y la actitud positiva, algo que sonaba más a un mantra de trabajo que a una celebración familiar. Lo más desconcertante fue que, en medio de ese correo, incluyó sugerencias para mejorar la dinámica entre los miembros de la familia. El mal humor de algunos está afectando a la cohesión grupal, escribió. Para Sofía, las relaciones familiares no eran algo que se debía disfrutar, sino algo que se debía gestionar. Después de ese correo, le respondí directamente, pidiendo que dejara de tratar nuestras reuniones como si fueran proyectos de empresa. Le dejé claro que una familia no debía seguir un cronograma, que no todo debía tener una optimización. Sofía, como era de esperar, no se quedó callada. Su respuesta fue cortante, con una retórica sobre el poder de la organización y lo mucho que la falta de ella afectaba los resultados, aunque nadie había pedido su intervención. La boda de mi hermano debería haber sido el día más feliz de la familia. Era un evento que habíamos esperado con ansias, no solo porque mi hermano estaba dando un paso tan importante en su vida, sino también porque queríamos celebrar todos juntos, como una familia unida. Sin embargo, Sofía, como siempre, convirtió todo en una oportunidad para demostrar lo mejor de ella misma. Desde el principio, se presentó como la directora del evento. En lugar de dejar a los novios disfrutar de la planificación, Sofía empezó a dar sugerencias sobre todo, la ubicación, la lista de invitados, el menú, la música. Su insistencia llegó a un punto tal que mi hermano y su prometida, Melissa, ya no se sentían cómodos con sus opiniones. Cuando Melissa mencionó que les gustaría algo más sencillo y personal, Sofía la miró con una mezcla de sorpresa y desdén, como si no entendiera por qué no querían algo más sofisticado. Una boda debería ser una celebración de estatus, le dijo en tono suave, pero firme. El resto del mundo espera algo espectacular de nosotros, y lo que tienes en mente no será suficiente. Lo peor llegó durante el brindis. Mientras todos estábamos disfrutando del ambiente festivo, Sofía, como si fuera la anfitriona principal, se levantó sin previo aviso y comenzó su propio discurso. En lugar de dar palabras cálidas de apoyo a los novios, habló sobre cómo los matrimonios exitosos eran como empresas bien gestionadas, donde la comunicación, la estrategia y la eficiencia eran claves. El amor es solo una parte, pero el trabajo constante, el mantener objetivos claros y la capacidad de adaptación, eso es lo que realmente hace que una relación perdure, dijo con una mirada triunfante. Mi hermano y Melissa se quedaron en silencio, atónitos, mientras el resto de la familia intercambiaba miradas incómodas. Nadie sabía qué decir, pero todos sentíamos que Sofía había arruinado uno de los momentos más importantes de la noche. Actualización 1. Cuando terminó, en lugar de sentarse, Sofía comenzó a revisar su teléfono, como si estuviera en medio de una reunión de trabajo, respondiendo correos electrónicos y dando instrucciones a su asistente. Mi madre intentó suavizar el ambiente, sugiriendo que era momento de disfrutar del banquete, pero Sofía la interrumpió, no podemos perder el tiempo. Todos deberíamos estar más enfocados en ser productivos. Nadie dijo nada, pero por dentro, todos nos sentimos completamente desplazados. La boda de Andrés había sido transformada en un evento corporativo, y Sofía había tomado el control, como si fuera la directora ejecutiva de todo lo que sucedía. Después de ese desastre, la familia, aunque temerosa de enfrentarse a Sofía, decidió que era hora de hablar con ella. No podíamos seguir ignorando su actitud autoritaria, que estaba desbaratando nuestras reuniones familiares. Nos reunimos en la casa de mi tía, dispuestos a hablar con Sofía sobre cómo sus intervenciones nos estaban afectando a todos. Al principio, intentamos abordar el tema con cautela. Sofía, nos parece que te estás tomando demasiadas libertades con las reuniones familiares, le dije con calma. Lo que siempre disfrutamos de estas reuniones es que son momentos de relax, de compartir como familia, no de estar en una junta corporativa. Sofía nos miró con una sonrisa condescendiente. ¿Por qué no quieren mejorar las cosas? ¿Por qué conformarse con lo que tienen cuando podrían estar haciendo mucho más? Su respuesta, fría y distante, hizo que la conversación tomara un giro inesperado. ¿No ven lo que he logrado?
¿Por qué no pueden hacer lo mismo? Solo les estoy ayudando a crecer, a ser mejores. Cada palabra que decía era una reafirmación de su creencia de que todo debía girar en torno a la productividad y la eficiencia, incluso cuando se trataba de la familia. Mi tía Carmen intentó interrumpir, diciendo que las reuniones familiares no debían ser sobre éxito empresarial, sino sobre disfrutar del tiempo juntos. Pero Sofía, sin perder la compostura, respondió, disculpa, pero el tiempo juntos no tiene valor si no estamos siendo productivos. ¿Acaso no quieren aprovechar al máximo cada momento? En ese instante, una sensación de impotencia se apoderó de todos. La intervención no estaba funcionando. Sofía no parecía tener la más mínima intención de entender nuestra perspectiva. Solo se veía a sí misma como una especie de salvadora que traía el cambio y la mejora. Finalmente, la conversación terminó en un ambiente tenso, sin solución. Sofía se levantó de la mesa, nos dio la espalda y se fue, dejándonos con la sensación de que nuestras opiniones no importaban. Al día siguiente, volvió a su rutina de correos y sugerencias, ignorando por completo lo que habíamos intentado decirle. La distancia entre ella y el resto de la familia solo aumentaba. A medida que la Navidad se acercaba, la tensión en la familia se palpaba. Sofía había hecho claro que su enfoque hacia la vida era completamente diferente al nuestro. Durante las semanas previas a la fiesta, ella envió varios correos electrónicos detallados sobre lo que, según ella, debía ser la celebración ideal. En lugar de hablar de los regalos, la comida o el espíritu navideño, Sofía nos dio una lista de metas familiares. Este año debemos trabajar en fortalecer los lazos familiares, escribió en uno de los correos, pero también debemos ser productivos. Quiero escuchar qué proyectos están llevando a cabo cada uno de ustedes. El tiempo es oro, y cada reunión debe ser una oportunidad para mejorar. El día de la reunión para ultimar detalles de la cena de Navidad, Sofía llegó puntual, con su asistente a cuestas, lista para optimizar la noche. Nada parecía ser lo que habíamos planeado. La comida, que mi madre tenía en mente preparar, fue criticada por Sofía. ¿Por qué no contratamos a un chef para estas ocasiones? Sería mucho más eficiente, dijo mientras miraba la mesa. Esto es solo un desperdicio de tiempo. La atmósfera se volvió insoportable. En lugar de disfrutar del calor familiar, Sofía nos trató como si estuviéramos en una reunión empresarial. Se levantó a cada momento, distribuyendo tareas, sugiriendo formas de hacer mejor las cosas y, como era su costumbre, criticando cualquier cosa que no cumpliera con sus expectativas. Lo peor ocurrió cuando Sofía comenzó a hacer su tradicional evaluación del año. En lugar de hablar sobre lo que habíamos vivido juntos, lo que habíamos aprendido, Sofía insistió en que cada uno de nosotros presentara sus logros y metas para el próximo año. Quiero ver resultados concretos, dijo, y no quiero excusas. La mediocridad no tiene cabida en esta familia. Los rostros de todos se alargaron. Nadie quería compartir nada, pero la presión de Sofía se hacía más fuerte. Nadie había venido a la Navidad para hablar de trabajo, pero Sofía convirtió la velada en algo insostenible. Cuando mi primo Guillermo intentó decir algo para aligerar el ambiente, Sofía lo miró fríamente. Guillermo, si no tienes nada serio que compartir, es mejor que te quedes callado, dijo con una sonrisa helada. Nadie se atrevió a hablar después de eso. La Navidad, que siempre había sido un momento para la unión y la alegría, se estaba convirtiendo en una competencia de logros personales. La familia ya no estaba junta, solo había gente tratando de cumplir con expectativas que nunca habíamos pedido. Actualización 2. Después de las últimas reuniones, las tensiones solo aumentaron. A pesar de que todos queríamos evitar enfrentarnos directamente con Sofía, la presión se sentía en cada reunión. Ella seguía enviando correos electrónicos a cada miembro de la familia con sugerencias para mejorar, no solo en el trabajo, sino también en la vida personal. No hay excusas para no ser productivo, nos recordaba constantemente. Las reuniones, que antes eran ocasiones para hablar de nuestras vidas, se convirtieron en sesiones de retroalimentación. Nadie quería compartir nada porque sabían que Sofía lo convertiría en una oportunidad para darles consejos sobre cómo mejorar. Lo más desgarrador fue cómo Sofía logró crear una división palpable entre los miembros de la familia. Ya no podíamos disfrutar de una simple conversación sin que ella interrumpiera para agregar su opinión sobre cómo deberíamos optimizar nuestra manera de comunicarnos.
En una ocasión, durante una comida, mi primo Francisco mencionó que había comenzado a aprender a tocar la guitarra. Sofía, al escucharlo, inmediatamente comenzó a hablar sobre cómo convertir un hobby en una habilidad rentable. Le sugirió que, en lugar de simplemente disfrutar tocando por diversión, podría ofrecer clases de guitarra para ganar dinero. Todos nos quedamos en silencio, mirando a Francisco, quien, avergonzado, intentó defender su derecho a tener un pasatiempo sin necesidad de rentabilizarlo. Sofía, sin embargo, no entendía esa idea. La vida es corta, Francisco, le dijo con un tono que mezclaba compasión y superioridad. Hay que aprovechar cada momento para crecer. Si no estás ganando algo de todo lo que haces, ¿qué sentido tiene? Cada vez que intentábamos hablar de algo ligero o divertido, Sofía lo desviaba hacia el rendimiento, el éxito y la productividad. Nadie se atrevía a contradecirla por miedo a su reacción. Se sentía como si, al no estar a la altura de sus expectativas, fuéramos personas inferiores. La atmósfera en nuestras reuniones se volvía cada vez más pesada, y la gente comenzaba a faltar a las cenas para evitar la constante presión de Sofía. La familia se fue fragmentando poco a poco. Aquello que antes era un lugar seguro donde todos podíamos ser nosotros mismos, se estaba convirtiendo en una especie de zona de guerra. No solo nuestras conversaciones se veían invadidas por la productividad, sino que también comenzó a haber una competencia oculta entre los miembros de la familia. Sofía, sin quererlo, nos había empujado a compararnos unos con otros. Nadie hablaba ya de sus logros personales sin sentir que estaba siendo evaluado por ella, lo que provocó que muchos comenzaran a alejarse. Al principio, el distanciamiento fue sutil, algunos de nosotros simplemente empezamos a evitar los eventos donde Sofía estaría presente, alegando que ya teníamos otros compromisos. Luego, las excusas se hicieron más evidentes. Mi primo Carlos, que siempre había sido el alma de la fiesta, comenzó a mostrar una actitud distante en las reuniones. Ya no se reía como antes, y sus respuestas eran cortantes. Estoy ocupado, decía, con la mirada fija en su teléfono, sin siquiera intentar interactuar con los demás. Otros se empezaron a dar cuenta de lo mismo. La gente se retiraba antes de lo habitual, o simplemente no venía en absoluto. El ambiente se volvió tan tenso que incluso mi tía Rosa, una mujer que siempre había sido el centro de las reuniones familiares, empezó a hacer comentarios a sus espaldas. Lo que Sofía no entiende es que la familia no es una empresa, decía, claramente molesta. Todos estábamos de acuerdo, pero nadie se atrevía a decirle eso directamente a Sofía. Ella seguía avanzando en su misión de convertirnos en una especie de proyecto personal, sin darse cuenta de que, poco a poco, nos estaba perdiendo. A pesar de que Sofía insistía en que todo lo que hacía era para nuestro bien. La mayoría de nosotros no podíamos dejar de sentir que su enfoque estaba destruyendo la esencia de lo que hacía que nuestras reuniones fueran especiales. La familia no solo se distanció de ella, sino que, sin quererlo, todos empezamos a distanciarnos entre nosotros mismos. Ya no podíamos ser nosotros mismos sin preocuparnos de si estábamos alcanzando algún estándar que Sofía había establecido. Actualización 3. Finalmente, la confrontación que todos habíamos temido llegó. Fue en una de esas reuniones de planificación familiar en la que Sofía nos pidió que compartiéramos nuestros proyectos para el próximo año. La presión ya era insostenible. Mi primo Guillermo, que siempre había sido el más tranquilo, estalló primero. «Basta», Sofía, gritó, dejando caer su copa de vino. Todos nos quedamos en silencio, mirándolo, mientras él se levantaba de la mesa. ¿Sabes qué? Ya no quiero ser parte de esto. Cada vez que estamos juntos, nos hace sentir como si estuviéramos en una junta corporativa, esto ya no es una reunión familiar. El golpe fue tan fuerte que, por un momento, nadie dijo nada. Sofía lo miró fijamente, sorprendida, sin entender lo que había sucedido. Guillermo, ¿estás enojado? No estoy tratando de imponer nada, solo quiero que todos aprovechemos mejor nuestro tiempo. ¿Acaso no entiendes que esto es para tu bien?, respondió con su tono de siempre, una mezcla de incredulidad y autoridad. No, exclamó Guillermo. Lo que estás haciendo no es para nuestro bien. Lo que estás haciendo es destruir nuestra familia. Nos tratas como empleados, como si fuéramos piezas de una máquina, y no estamos dispuestos a seguir este juego. Las familias no se miden por su productividad.
Lo que hacías antes, cuando solo nos reuníamos para disfrutar, eso es lo que nos hacía estar juntos. No lo que intentas imponer ahora. El silencio que siguió fue casi palpable. Nadie sabía qué decir. Sofía, por primera vez, quedó callada. Su rostro, que siempre había mostrado una sonrisa calculadora, ahora se tornó serio y distante. Era evidente que nunca había considerado el impacto que su comportamiento estaba teniendo en nosotros, pero también sabía que no iba a retroceder. Cada uno de ustedes está siendo egoísta, dijo, casi sin emoción, pero si prefieren vivir en la mediocridad, es su elección. La tensión fue tal que nadie se atrevió a seguir hablando. Todos nos mirábamos con incomodidad, y la conversación se apagó. Esa noche, aunque habíamos tenido la confrontación más grande hasta el momento, nada cambió. La atmósfera estaba irrespirable, y no sabíamos qué esperar de la siguiente reunión. El momento culminante llegó cuando, al final de la confrontación, Sofía no cedió ni un ápice. Y, en lugar de tranquilizarnos o intentar repararlo, insistió en lo que había estado diciendo todo el tiempo. La próxima reunión familiar será en Año Nuevo. Y, como siempre, vamos a discutir nuestros logros, metas y cómo vamos a ser mejores el próximo año. Será una oportunidad para que todos establezcamos objetivos claros y definamos cómo ser más productivos juntos. La forma en que lo dijo, tan segura y fría, dejó claro que no iba a haber espacio para la relajación o para dejar atrás el estrés. Sofía había decidido que, sin importar lo que pensáramos, las próximas reuniones seguirían siendo como ella quería. A pesar de los conflictos y la tensión, ella no parecía dispuesta a cambiar. Nadie respondió inmediatamente. Nos quedamos callados, mirando a Sofía, que se mantenía firme en su postura. La incomodidad era palpable. Esa fue la última frase de la noche, y nadie se atrevió a añadir nada más. Nos despedimos rápidamente, sabiendo que el siguiente encuentro sería aún más complicado. Los lazos familiares se habían roto casi por completo, y la idea de lo que se avecinaba para el año nuevo parecía como una pesada carga que todos, a su manera, ya sentían. Con el final de esa reunión, ya no sabíamos qué esperar del futuro. Lo que antes era una tradición de unión se había convertido en una obligación impuesta, donde lo único que importaba era la productividad y los resultados. La próxima reunión de Año Nuevo no era solo una reunión más. Era un recordatorio de lo lejos que Sofía había llegado en su misión de convertirlo todo en un negocio. Y no sabíamos si quedaba algo de nosotros mismos, como familia, para resistirlo.